Capitán Ronnie Kaplan, ¿cómo le va? Qué bueno que está por aquí por primera vez en Los Ángeles, California. Es usted el portavoz de las defensas de Israel, del armamento de Israel. Y tengo entendido que quiere informarle a todas las personas de habla hispanoparlante cuál es la situación que existe en el Estado de Israel, qué es lo que está sucediendo ahorita entre los israelíes y los palestinos, o los árabes, o los cristianos, o toda la gente que vive allá. ¿Qué es lo que le gustaría que supiéramos? Es una situación bastante intrincada, así larga, complicada. Me gustaría que supieran, sí, un poco cuál es la situación en Israel en este momento, la situación con el Estado de Irán, con el Hezbollah, con el Hamas y con todo tipo de grupos que están alrededor de Israel. Un poco Estados Unidos es un país muy importante para Israel. La comunidad latina sabemos que es una comunidad súper importante en Estados Unidos y por eso tener la capacidad de contar un poco en lengua madre qué es lo que sucede desde el punto de vista de seguridad en el Estado de Israel. Capitán Kaplan, los retos que están teniendo en este momento, ¿cuáles son los más grandes que tienen? Principalmente el Hezbollah, desde el punto de vista de seguridad. El Hezbollah es un grupo terrorista que se encuentra en el sur del Líbano, es un enviado de Irán en la frontera misma con Israel y tiene algo así como 100.000 y pico de misiles que apuntan a Israel. Yo pensaría que Israel es de los países más seguros precisamente con la defensa que tiene. Definitivamente, es quizás el país más seguro del mundo. ¿Cuál es el temor entonces? El temor es el hecho de que Irán es un país que de alguna manera auspicia el terror, lo auspicia, lo financia, lo entrena, lo adoctrina también. Por ejemplo, una persona de Hezbollah, para hacerse un combatiente de Hezbollah tiene que ir a Irán, recibir educación. Como vos sabés, Teresa, la educación es muy importante para ellos para llevar a cabo su misión. El temor es no es temor, es simplemente la prevención, es el hecho que hay 170.000 cohetes y misiles que están apuntando a Israel. El temor es mantener esa seguridad, ese nivel de seguridad. Se habla mucho acerca de que la comunidad judía en Israel siempre está diciendo que ustedes son los que reciben ataques. Sin embargo, del otro lado también de la franja se oye de que Israel también ha realizado ataques. Estamos hablando de la Franja de Gaza en este momento. Israel se retiró de la Franja de Gaza en el año 2005. Desde el año 2006 el Hamas subió al gobierno de la Franja de Gaza. Israel se retira unilateralmente y no hay ningún tipo de presencia israelí ahí. Yo te puedo asegurar, Teresa, de que si los grupos terroristas en la Franja de Gaza dejan las armas, rápidamente habría paz con la Franja de Gaza. Si Israel dejase las armas frente a la Franja de Gaza, toda la población del sur de Israel estaría en gran peligro. Y no es solamente la población del sur de Israel. Fíjate también que estamos hablando de 3.5 millones de personas que están bajo el peligro de los cohetes y misiles de la Franja de Gaza. Pero está hablando de Hezbollah por un lado, que es en el norte, y del Hamas en la Franja de Gaza, que es un poco más en el sur. Y que son grupos terroristas que incluso los tenemos aquí en los Estados Unidos. Ah, no, definitivamente. Pero lo que me pregunto es, ¿cuál es el odio que existe? ¿Qué es lo que los palestinos de la Franja de Gaza quieren de los israelíes? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría? Porque lo que vemos en las noticias son niños, muchachos, aventando piedras a los soldados. Hay un odio, hay un enojo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no les estamos dando que está ocasionando este odio? Para comprender la situación de la arena palestina hay que dividir en dos. Uno es lo que es la Franja de Gaza y otro es lo que es Judea y Samaria, Cisjordania, la margen occidental. Cuando hablamos de la Franja de Gaza, estamos hablando de una población que está en este momento gobernada por Hamas, un movimiento terrorista reconocido como terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea y por Israel. Y ellos en su Carta Magna dicen: Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Ellos no están de acuerdo con las negociaciones de paz en este momento que se están dando entre el Estado de Israel y la Autoridad Palestina. Cuando hablamos de la Autoridad Palestina ya es otro cantar, porque ellos no, en este momento la Autoridad Palestina no apoya el terror. Si bien hay terrorismo en Judea y Samaria, no por parte de la Autoridad Palestina no apoya el terror. Y bueno, esperemos que
al fin y al cabo la negociación llegue a un buen puerto. Nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel con la autoridad palestina, o sea, hablando de la negociación, la van a definir los políticos. Claro. Y nosotros vamos a hacer lo que los políticos nos digan. Pero el mapa ha cambiado mucho a través de la historia. El mandato de San Remo de 1920, en el cual, en el mandato de 1920, se separó todo lo que era el área que estaba dominada por el Imperio Otomano. Fue dividido por los franceses, los japoneses, los italianos, bajo la observación de Estados Unidos. Sí. Y se dividió. Entonces, ¿cuál es el problema? Luego vino a nacer Transjordania. ¿Cuál es el problema? Es por un lado la tierra de Israel, por el otro lado es un hecho que los palestinos quieren un país. A mí me gustaría que los palestinos tuvieran un país y que podamos, yo creo que a todos, y que podamos vivir en paz, dos países, tanto Israel como Palestina. De hecho, el gobierno israelí lo dijo eso ya muchísimas veces. Uno lo puede escuchar al primer ministro hablando de que al fin y al cabo va a haber dos estados para dos naciones. La pregunta es de qué forma hacerlo. Y también muchas veces uno puede ver a los palestinos incitando un poco, diciendo, no, el gran problema de el hecho de que el gran problema de la violencia palestina es el tema de los asentamientos. Claro. No obstante, nosotros pudimos ver en el año 1920, 50 años antes de que Israel aún había ingresado a Judea y Samaria. Carta Magna. Sí, quiero decir, no, en el año 1920 me refería a que ya desde entonces hay ataques de la población árabe hacia la población judía en la tierra de Israel. Lo que de alguna manera hay aquí dos elementos. Primero, el hecho de que el sionismo, el Israel cuando llega al Medio Oriente es una especie de bicho raro en este Medio Oriente. Y por otro lado... ¿Por qué crees tú, por la situación, o sea, que se ha dado a nivel de la historia? ¿Por eso crees tú que tal vez se sienten como bichos raros? No, porque Israel cuando llega gente de Europa con la ideología sionista a lo que es la tierra de Israel, vienen con una cultura socialista democrática, en un lugar que era un lugar tribal, que no habían todavía estados-naciones. Ellos vienen a construir acá un estado nuevo, algo con cabeza europea en cierto sentido. Entonces, desde entonces está esa reticencia del mundo árabe hacia Israel, que la vivimos la primera vez en el año 1948 con la Guerra de la Independencia, cuando después de declarar la independencia 7 países árabes atacan a Israel, o sea que tiene que ver con eso también. Y ahora el tema de los asentamientos viene a ser un poco el juego de los palestinos en este punto, pero sin duda que son temas políticos. Pero el el mandato de San Remo dice que el mundo, 51 países firmaron este mandato en los cuales dicen que el mundo tiene la obligación de ayudar a los israelíes a hacer sus asentamientos porque esa tierra se le entregó a Israel. Ahora, tratando de ser objetiva y desde mi punto de vista humilde, también yo siento por los palestinos en el sentido de que son personas que han sido rechazadas también por todo el mundo. Si te pones a pensar, la franja de Gaza era de Egipto. Todos los que están en el West Bank eran o de Siria, o del Líbano, o de Jordania, y todos estos países árabes decidieron rechazarlos y decir, bueno, ahí se quedan, y como quien dice, se rascan por sus propias pulgas, ¿no? Entonces, como que, qué tristeza que sea una gente tan rechazada, que bueno, por se rascan sus propias pulgas y no, porque como bien lo acaba de mencionar el capitán, o sea, tenemos ahí ya los grupos terroristas, que muchos vienen de Irán y de otros países, entonces solos no están. No, eso estoy de acuerdo. Además de Israel, tengo entendido, y eso nos los puede decir más el capitán Kaplan, Israel ayuda mucho a los palestinos, pero yo estoy hablando un poco desde el punto de vista también emocional de ser, que son... los palestinos han sido rechazados también terriblemente a través de la historia por su propia gente. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Hay que recordar que hay dos lados de la historia. Me hubiera gustado tener también a alguien de la comunidad palestina aquí, ¿verdad? Yo soy hispana, soy católica, soy cristiana, pero me encanta estar platicando, ¿verdad?, acerca de lo que es la historia de Israel y los retos que enfrentan. Y volviendo a la seguridad precisamente, ¿por qué es tan importante para ustedes
ahorita comunicarse con el público hispano aquí en los Estados Unidos? Como te digo, el conflicto es un conflicto intrincado, complicado, y el público hispano en los Estados Unidos pasa a ser un público súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de los Estados Unidos pasa a ser un público muy ¿Pero importante. para ustedes? Para nosotros Estados Unidos es importante. Lo que piense el votante estadounidense también es importante para nosotros, que comprenda cuál es la situación en el Medio Oriente, comprenda cuál es la situación de seguridad de Israel, cuáles son nuestras amenazas, porque Estados Unidos es nuestra alianza estratégica, tenemos intereses comunes con los Estados Unidos y tenemos valores comunes principalmente con los Estados Unidos. Y en ese sentido el público hispano, que quizás es un poco más lejano que el público americano, que habla inglés, a lo que sucede en el Medio Oriente, es un poco un primer acercamiento nomás, ¿no? Entonces es básicamente una forma, como decía usted, de entender por lo que están pasando. Bueno, pero también muchos pensarían que esta entrevista es en cierta parte también un tipo de propaganda a favor de Israel. La idea es realmente explicar los dilemas de seguridad que tiene Israel, las amenazas que tenemos. Al ser un Estado, nos es más difícil hacer propaganda. O sea, lo que intentamos hacer es pasar la información hasta relevante. Lamentablemente, muchas veces el otro lado, el lado adversario, suele hacer propaganda anti-Israel y es una cosa que se ve constantemente. Que no, tal vez no deberíamos estar hablando de la población palestina en general. Tal vez usted se refiere más a los grupos terroristas como es Hezbollah, como es Hamas, que siguen siendo una amenaza no solo para ustedes, sino a nivel mundial. Definitivamente, primero que nada, la población palestina, hablando de Judea y Samaria y en la Franja de Gaza, en un 95% plus, 95% y más aún de la población no tiene nada que ver con terror. La gente es gente común y corriente, como tú y como yo, quieren llegar a fin de mes. El problema es efectivamente con el terror, como vos decís. Un terror que te va a tirar un cohete desde un centro de población civil de ellos hacia un centro de población civil tuya, escondiéndose atrás de su población civil. Y eso es utilizando la población civil como un escudo humano. ¿Por qué será que grupos como Hamas y Hezbollah han estado atrayendo a tanta gente? A veces tal vez las personas se sienten identificadas hasta cierto punto, no estoy hablando solamente de terrorismo, sino de que no veo yo por parte de la comunidad judía o por parte de la comunidad israelí que estén haciendo ese acercamiento hacia, a veces, tal vez esta es una ocasión, ¿verdad?, pero que no estén haciendo ese acercamiento hacia otras comunidades. Y creo que los grupos terroristas, de los que ya mencionábamos, o sea, hay una forma en que le están llegando a la gente. ¿Qué le está faltando a Israel, a los israelíes o a los judíos? Algo que no están haciendo con el resto. Yo creo que los intereses de ellos son intereses completamente distintos. Nosotros no necesariamente queremos hacer lo que ellos quieren hacer. O sea, el interés al fin y al cabo de este tipo de grupos terroristas, de lo que es el Islam radical, ellos dicen, ¿verdad? Dar el Harb, dar el Islam. El mundo de la espada, el mundo del Islam. Todo lo que no es Islam, o hay que islamizarlo o pasarlo por la espada. Si te tomas el Corán, entonces, obviamente, literalmente. No, quiero decir, para las lecturas más extremistas de este tipo de grupos, ¿verdad? De eso estamos hablando. De hecho, ¿qué es el Hezbollah? El Hezbollah es un grupo que se creó en el año 1982, 3 años después de la Revolución Islámica, de la revolución del Ayatollah en Irán, y termina siendo la exportación de la revolución al sur del Líbano. Al principio vos te acordás que en Irán hablaban de exportar la revolución a todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente lograron hacerlo en el sur del Líbano. Es verdad que intentaron en otros lugares, como vos ahora mencionás, en lugares que están intentando sacar adelante su ideología. Pero Israel no tiene ningún tipo de ganas ni de intención de convencer a alguien de que crea judaísmo. No. El judaísmo no es proselitista de ninguna manera. Al revés. Si uno quiere convertirse a judaísmo es súper difícil. Volviendo a lo del terrorismo, sabemos que el terrorismo fue detectado en primer lugar por Steven Emerson. Él radica aquí en los Estados Unidos. En ese entonces él era periodista. En el 82 él fue y le dijo al Congreso de los Estados Unidos: se están organizando, o sea, grupos terroristas. Y en ese entonces el gobierno de los Estados Unidos no lo quiso escuchar.
Años después ya vemos, o sea, que ya estaban muy bien formadas esas células, o sea, ya por todo el país. Entonces, yo a lo que digo es, ok, entiendo que ustedes no tratan de pregonar o de convertir, pero de alguna forma se tiene que detener también el terrorismo. Definitivamente que hay que detener, y a veces es un poco... ¿Cómo detienes al terrorismo? ¿Cómo lo detendrían ustedes? Y tenés que luchar con él, tenés que luchar. Muchas veces se habla de que el terrorismo no se puede luchar contra él porque es un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno económico. Israel en el año 2002, en la operación Muro Defensivo contra el terrorismo suicida palestino, Israel ganó esa operación. Y desde ese momento, desde el año 2003-2004, no hay terrorismo, o hay poco terrorismo por parte de terroristas de Judea y Samaria hacia Israel. La única forma de luchar es simplemente, de ganarle es luchando contra él. Luchando y parándose frente y luchando. No queda otra, me parece a mí. Con violencia. Con violencia en el caso de que con violencia en el caso de que sea necesario, sí, por lo menos en el caso de Israel. Porque con un terrorista no se puede negociar. Difícil negociar. No se puede negociar. Difícil. Es difícil, sí. Es toda una doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, el terrorismo aparte cambió de formas a lo largo de los años, ¿verdad? Si pasamos, por ejemplo, hablando de la experiencia israelí, lo que fue Múnich en el año 1972, ¿verdad? Un terrorismo de toma de rehenes, le pasó también a los americanos en la embajada en Irán, en Teherán. Después vivimos un terrorismo más de terrorismo suicida, como lo vimos con los palestinos en la segunda intifada, y hoy en día un terrorismo que es este terrorismo, de que te tiran cohetes y misiles desde al lado de un hospital hacia la casa, hacia tu casa, digamos, en el medio de una ciudad, ¿verdad? ¿Qué grupo terrorista lo consideran ustedes más peligroso para Israel? ¿El Hezbollah o el Hamas? Hezbollah, definitivamente. Es más fuerte. Hoy en día es un grupo terrorista que está auspiciado por un país como Irán. Auspiciado, entrenado, indoctrinado, financiado. Y financiado también mucho de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Monetariamente. ¿Quién? Se envían fondos para allá. ¿Para dónde? Para financiar a los grupos terroristas. ¿Estados Unidos? No el gobierno. Ah. Grupos. Ah, sí, sí, sí. No, es el gobierno. No, el gobierno no. Que quede claro, el gobierno no. ¿Hay algo más con respecto a este tema que usted quisiera agregar con respecto al mensaje, con respecto al terrorismo, con respecto a...? No, simplemente que Israel, como vos decís bien, Teresa, es un país estable, es un país seguro, sin lugar a dudas, pero esa seguridad tiene un precio, y el precio lo pagamos todos los días toda la gente a la que yo represento con mi boca, que son las fuerzas de defensa de Israel, y que están en los límites, que están luchando todo el tiempo para que realmente se pueda vivir un estilo de vida israelí, que es un lindo estilo de vida, que es un lugar lindo para visitar, es un excelente lugar, pero que definitivamente no es una cosa así nomás. Es una cosa que lleva mucho esfuerzo y que y al fin y al cabo es el único lugar que tenemos los judíos, en cierto sentido, es el único estado, el estado judío que existe, ¿verdad? A los cristianos, ¿cómo nos tratan si vamos para allá? Espectacular. De hecho, te voy a contar una cosa, Teresa. El último año, el porcentaje el ejército en Israel es obligatorio. Los cristianos no tienen que hacer el ejército obligatorio, pero en el último año, voluntariamente, se duplicó la cantidad de cristianos que ingresaron en el ejército, un entendimiento de la población cristiana en Israel de que es el mejor lugar para vivir en el Medio Oriente, porque lamentablemente los cristianos están siendo muy perseguidos en distintos lugares del Medio Oriente, y en Israel es un buen lugar, son ciudadanos exactamente iguales a todo el resto, como lo es una democracia, como es en Estados Unidos obviamente, como es en cualquier país, y eso no es que sea un orgullo, es obvio, pero es una lástima que pase este tipo de cosas en el resto de los países árabes musulmanes. ¿Cómo definiría usted al soldado de Israel, a un soldado de las Fuerzas Armadas israelí? ¿Qué lo distingue de otros países, las Fuerzas Armadas? No conozco otros. A veces no me gusta hacer comparaciones sin conocer demasiado. ¿Qué es lo que hace un buen... Estoy tratando de traducir.
¿Cómo me describe usted a un soldado israelí? Yo creo que es una persona que sabe ir al frente, lo que se llama, sabe ir adelante y que en hebreo se dice ajaray, vengan atrás mío. Y por sobre todas las cosas que por un lado tienen la capacidad, porque como te vuelvo a comentar, este tipo de luchas son luchas que se dan en el centro de una población civil. Lo defino como un soldado que por un lado cuando va a enfrentarse contra el terrorista sabe ser agresivo y sabe ganar, y por el otro lado cuando ve al civil que está al lado del terrorista, sabe tener dignidad humana y sabe pararse enfrente al civil y cuidarlo y no involucrarlo en el combate. En Israel todo el mundo va hace su servicio militar, todo el mundo, entonces realmente todo el mundo es un soldado, ya sea que esté activo o no activo. ¿Qué es lo que hace la diferencia del ejército israelí a otros ejércitos en todo el mundo? Una vez Jorge Luis Borges dijo así, trabajarás junto a tu hermano cuya cara no has visto nunca. Una sola cosa te prometemos, tu puesto en la batalla. Es decir, están todos en el ejército, ¿me explico? Vos podés estar en una unidad con una persona que tiene un estrato social mucho más bajo o mucho más alto que vos, de otro color de piel, otra religión, otro género. Obviamente hay también todo tipo de batallones de hombres y mujeres. Eso creo que es un poco lo que hace la diferencia, es el ejército del pueblo. Todo el pueblo está ahí y de alguna manera no importa cuánta plata tiene tu papá o cuánta plata no tiene tu papá, sos igual. Y eso es lo lindo, en ese sentido del ejército, y eso es lo que hace una sociedad, la fortaleza de una sociedad y la igualdad de una sociedad, ¿verdad? Tolerancia de las diferencias, realmente estás hablando, ¿no? Exactamente, sí. Y el día de mañana, cuando llegas a algún lado, la gente, saliste del ejército hace varios años, la gente te pregunta dónde estuviste, y es un tema que genera definitivamente solidaridad social. Cuando estás en una emboscada, en el límite entre Israel y Líbano, esperando un terrorista de Hezbollah que está por llegar, no importa quién es la persona que está al lado tuyo, es tu hermano, Claro. Está contigo en esa situación. Ahora, yo te digo una cosa, yo como judía, americana, mexicana, me encantaría que el mundo supiera también de cómo los israelíes, el ejército, ayuda de una manera humanitaria cuando hay un problema en cualquier parte del mundo. Pero Sí. no se escucha poco. Se escucha poco, o sea... Se escucha poco en el media. No es que lo hacemos tampoco para que se escuche, sino que para más que presumir, nada sino que lo hacen porque... es un imperativo moral, o sea, en todos los últimos grandes desastres naturales, como lo fue el último desastre el último desastre fue ahora en las Filipinas, y antes en Japón, y antes en Haití, y antes en Kenia. Todo el tiempo tenemos una unidad, que esa unidad es una unidad de doctores y de gente de rescate y salvataje, que va hacia el lugar, sea donde sea en el mundo, con el objetivo de ayudar a las autoridades locales a salvar vidas. Yeah. Otro punto, Estela, importante, que hablamos un poco del tema palestino, pero no hablamos del tema de también lo que es la asistencia o la cooperación con los palestinos, porque al fin y al cabo los dos vivimos en la misma tierra y tenemos que aprender a vivir juntos. Hoy en día a día, 500 camiones con todo tipo de mercaderías están pasando desde Israel hacia la Franja de Gaza. Es el único lugar por el cual pasa mercadería, de hecho comida, desde Israel a la Franja de Gaza, unos 500 camiones por día que pasan. Y aparte también, con lo que tiene que ver con Judea y Samaria, hay un montón de proyectos por el valor de $3.000 millones, 3 billones de dólares, con 300 organismos internacionales distintos, con los palestinos en la zona de Judea y Samaria, ¿verdad? O sea, nosotros otra vez, o sea, el objetivo principal es que la gente pueda vivir bien. De hecho, capaz que la gente, si la economía empeora, eso puede ser un trigger para que la gente vaya más hacia el terror, ¿me explico? De ninguna manera queremos eso. Es cierto.
Y lo mismo, la misma ayuda hay en el West Bank, por decir, o en Siria, o ahorita con todos los problemas que ha habido en Siria. En Siria es una guerra tremenda lo que está pasando ahí. Lamentablemente la ONU habla de 120.000 muertos. Es una tragedia, una tristeza. De todas maneras, lo que hace Israel con Siria es principalmente trato humanitario de heridos. Cuando llegan a la frontera misma entre Israel y Siria, el ejército israelí, nosotros los tomamos, los agarramos y los tratamos en un hospital de campo. Les ofrecemos absoluto anonimato por el hecho de que ellos no quieren que sus familiares sepan que fueron tratados en Israel, porque vos sabés la indoctrinación que hay en Siria contra Israel. Pero sí se ha hecho con 750 personas, si bien es algo simbólico, diría yo, desde el punto de vista de las cantidades, todavía, o sea, desde el punto de vista humanitario es nuestro imperativo tratar a esa gente que llega a la frontera misma, ¿verdad?, herida. Primero que nada, la diferencia con el terrorismo es una diferencia, diría yo, categórica a nivel de la intencionalidad. Fíjate el caso, por ejemplo, de Hezbollah. La intención de ellos, a priori, es herir, matar a civiles. Nuestra intención siempre, a priori, va a ser un objetivo militar. Aparte, las circunstancias históricas en las cuales se crean las fuerzas de defensa de Israel es durante la Guerra de Independencia, en el año 1948, momento en el cual luego, unas horas después de que Ben Gurión declara la independencia, 7 países árabes te atacan, y entonces en ese sentido, en esas también circunstancias de defensa es que se crea Israel, y Israel definitivamente tiene su mano extendida hacia la paz, como lo dice su constitución, y por suerte logró hacer una paz con Egipto, con Egipto ya hace 45 años, y hace 35 años, y con Jordania, y hoy en día estamos en un tratado de paz con los palestinos. A eso iba, la situación ahorita con Jordania, ¿cómo es? Con Jordania la situación es correcta. A nivel de los gobiernos hay una paz, y a nivel de los pueblos, no sé si quiere mucho Israel, pero la situación es correcta. ¿Es un país árabe? Sí. Sí. Es correcta la situación con Jordania. No, hay pasos, hay silencio entre las fronteras. Definitivamente te puedo asegurar que son ejércitos de defensa, son fuerzas de defensa, y ojalá no habría que atacar. A veces el ataque es la única defensa, pero definitivamente... Y tengo entendido que es un ejército que hasta manda aviso de que va a atacar para que los civiles... Eso no lo creo. No, efectivamente... ¿En serio? ¿En mira, serio? Eso es novedad para muchos de nosotros. Sí. Durante las distintas últimas operaciones, estoy hablando de la Segunda Guerra del Líbano, lo que fue plomo fundido con la Franja de Gaza y pilar defensivo con la Franja de Gaza. Hablemos un segundo de la Segunda Guerra del Líbano, o cómo se vería otra guerra en el Líbano en un futuro, Dios no quiera que suceda. Lo que hace Israel es abrir un pasillo humanitario para toda la población, para la población civil que quiera salir desde el sur del Líbano hacia Beirut, y de ahí se pueden tomar un barco hacia donde sea. Las potencias siempre mandan barcos, ¿verdad? O sea, Israel abre ese pasillo humanitario. El problema es que el Hezbollah no siempre le deja a los civiles salir de ahí. Los toma en cierto sentido como rehén. Lo que se refería a Estela es el hecho de que Israel tira panfletos por aire todo el tiempo, pidiendo a la población civil que no se acerque a terroristas con sangre en las manos. Definitivamente la situación no es una situación fácil. O sea, el terrorismo hay que luchar contra él y hay que eliminarlo muchas veces. Así todo, como te digo, con la población no involucrada, con la población civil, nuestro código ético habla de la dignidad humana y de respetar la dignidad humana definitivamente. Al fin y al cabo nosotros entendemos que nuestra verdadera fuerza, no solamente está en el tanque y en el avión, nuestra verdadera fuerza está también en nuestra moral. Y que el terrorismo, insisto, claro que se debe atacar, como ustedes dicen, también a través de misiles, etcétera, etcétera, pero también a través de la educación. Y es algo que creo que a Israel le está fallando,
o incluso también a la gente de Israel aquí en los Estados Unidos, no están educando al público en general, fuera de los judíos y de los israelíes, no están educando a la población en general sobre, o sea, lo que es en realidad el terrorismo y la amenaza que es el terrorismo, no solo para ustedes, sino también para nosotros los hispanos. Claro. Ahí creo que es donde han fallado ustedes, más bien, informando, ¿no? Y educando qué es en realidad el terrorismo. Sí, porque no todos los palestinos, no todos los árabes. Estamos hablando de terroristas, exactamente, son gente mala. Hay mucha gente victimizada que tiene miedo de poder hablar. No todos los árabes son terroristas, o sea, ni todos los musulmanes son terroristas. O sea, estamos hablando aquí específicamente de lo que es el terrorismo. Sí, estoy de acuerdo contigo y ojalá que estas palabras también sirvan como una especie de autocorrección a algún error que quizás hicimos en el pasado. Es tal vez lo que yo he notado como periodista hispana aquí en los Estados Unidos. Es lo que he observado de que ha faltado tal vez ha faltado educación. O sea, ustedes están muy educados al respecto, pero no el resto de la población. Es increíble todo lo que nos ha informado. Esta noche es maravilloso, le agradezco muchísimo toda esta información que se haya prestado a esta entrevista y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Estela, muchísimas gracias, Teresa, gracias por invitarme. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Y a fe me se dice en hebreo. Muchas gracias por tu tiempo.